cuando en el año 1995, el 9 de diciembre, pues el Papa Juan Pablo II pues decide dividir la arquidiócesis de Santiago de Cuba y crear la diócesis de Bayamo-Manzanillo. La parroquial mayor pasa a ser la catedral. De hecho, es el templo más antiguo de toda esa zona, amplia zona, el que tenía muy vinculado a la historia patria. Allí fue donde se bendijo la primera bandera, se cantó el himno nacional, el primer acto oficial, podemos decir así, fuera de la toma de posesión de Céspedes, fue precisamente el Te Deum que se le da en la parroquial mayor cuando él asume el cargo de líder, de jefe de la revolución independentista en contra de España. Por lo tanto, sí, no solamente tiene la importancia religiosa como ser el primer templo que se construyó en la zona, se sabe que hay templos en esa zona desde el año 1513, un pequeño bohío, pero el primer templo, y dedicado a San Salvador. Por lo tanto, era un anhelo poder reconstruir la capilla, era un anhelo poder reconstruir la catedral, porque en el año 1995, como le dije, pasa a ser ya catedral de la diócesis de Santísimo Salvador de Bayamo-Manzanillo. Al día siguiente de la toma de posesión, en marzo del 96, pues firmamos los acuerdos con Patrimonio para iniciar los trabajos en la catedral de Bayamo. Más adelante los trabajos la diócesis los continuó ella sola, pero siempre quedaba la capilla de los Dolores, porque la capilla de los Dolores entrañaba no solamente la parte civil de levantar una obra, sino también era muy delicada por la conservación de la joya que tiene, principalmente el altar barroco colonial que tiene, el techo, que también es un altar colonial conservado. Y a medida que fuimos trabajando en la catedral, nos dimos cuenta de que había sufrido mucho a través del tiempo la capilla de los Dolores. Fue lo único que se salvó del incendio de Bayamo, es decir, del edificio de la catedral, el único que se salva, el único que se conserva, y gracias a Dios porque es una joya esta capilla. Nuestra Señora de los Dolores, recinto de unos 125 metros cuadrados, fue levantado entre 1733 y 1740 gracias al empeño del sacerdote don Luis Piña y Provenza. En esta capilla, de planta rectangular, dos elementos constructivos acentúan la impresión de fuerza y verticalidad, y aludimos a los gruesos muros de ladrillos y a las pilastras laterales rematadas por capiteles que se ensanchan. Por otra parte, el techo de cedro, ornamentado con notable originalidad, resulta una parte muy valorada dentro de esta edificación de la arquitectura colonial cubana. En el año 2002, el obispo diocesano nos convoca para analizar el problema del daño estructural que se había presentado en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Y ante la inminencia del derrumbe, nos planteó la necesidad de apuntalar el mismo. Por lo tanto, procedimos a estas acciones. Por supuesto, todo este proceso inicial de las acciones constructivas que se iban a cometer a posteriori, nos planteó la necesidad de crear un perfil de proyecto que nos permitiera presentar a algún patrocinador